Shabbat Shalom para cada uno de ustedes aquí presente y del otro lado también que el Eterno les bendiga. La parashá de esta semana, la número 6, se llama Toldot, historias. Y empieza en Bereshit, Génesis 25, 19 y va hasta el capítulo 28, 9, con sus aliyah, con su incrementación de lo que son los profetas, los salmos y también del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah como lo conocemos. Voy a empezar a leer ahí. Esto se llama Toldot, historia, y yo le puse así: no todo lo que brilla es oro, y todo lo que es oro, ¿qué tiene que hacer? Todo lo que es oro tiene que brillar. Si no brilla, no es oro. Pero no todo lo que brilla es oro, porque lo que nosotros vemos, mucho brille, mucho espléndido, pero no es real adentro. Ahí tenemos la fantasía, tenemos el acero quirúrgico, que lo hacen brillar tanto que parece plata y oro, pero no es oro. Por eso les digo, no todo lo que brilla es oro, te deslumbra, te de wow, qué bien, pero no es. No sé si van agarrando de arranque ya. La apariencia engaña. Ahí hay otra palabra, la apariencia engaña. Voy a empezar a leer ahí. Aquí está la historia, Toldot, de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años, cuando él tomó a Raquel, Rica, la hija de Betuel, de Aramí, de Padán Aram, la hermana de Labán, el Aramí, para ser su esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Rica concibió. Los dos hijos dice que peleaban uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió: hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento de ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pura coincidencia, ¿no? Pura coincidencia con nuestras vidas. Por algo le venía hablando a veces, que crías cuervo y te quitarán los ojos. Acá Isaac toma como mujer a Rebeca. Ella era estéril, entonces Isaac ora a Yahweh. Yahweh escucha su oración, pero no quiere decir que a los 40 tuvo los hijos, ¿sabían ustedes? Porque nosotros leemos ahí, mira, oró a los 40 y tuvo hijos. Cuando Isaac tuvo a esos dos hijos, él era anciano. Era anciano, era muy grande ya. Porque pasó tanto tiempo y uno hace lo que tiene que hacer con su esposa, pero no vienen hijos, entonces, ay Señor, ¿qué pasa acá? Y ella concibe y dice que habían mellizos dentro. Y que de adentro del vientre ya ella sentía una batalla, ya no era normal, algo sucedía dentro de ella. Y ella dice: si es así, ¿para qué voy a vivir? Si es así, no quiero que pase. Algo pasa. Y dice que va y consulta a Yahweh, y Yahweh le dice: bueno, ¿sabes lo que está pasando dentro de tu vientre? Que dentro de tu vientre hay dos hijos que se están peleando continuamente porque hay dos naciones diferentes. Ahora, si fuera una nación, los dos, ¿qué pasaría? Estaría todo bien. Porque la palabra de Dios mismo dice, incluso nos da versículo que dice que no te juntes en yugo desigual. Porque tienen que estar de acuerdo. Y ya acá vemos que no hay acuerdo, porque si se están peleando dentro, y el Señor le dice, hay dos naciones, y uno servirá
El mayor servirá al menor. Y ellos, dice, van a pelear y van a ser contrarios toda la vida. ¿Cómo puede ser que dentro del vientre de una mujer, de un mismo padre, haya esa contienda? No pasa nada similar a nuestras vidas, ¿no? ¿Y ustedes del otro lado? Nacen de la misma madre, nacen del mismo padre. ¿Y cómo puede ser que sean tan diferentes y que se lleven tan mal? Hasta el día de hoy. Porque sabemos que sale Saúl y sale Jacob. Y sobre uno hay bendición, pero sobre el otro no hay bendición. Hasta hoy en día existe. Porque Esaú es Edom. Edom es Roma. Roma. Que se junta después con dos ismaelitas, que vendría a ser árabe y musulmán. Eso es Edom, eso es Esaú. Pero tenemos a Jacob, que después se convierte en las 12 tribus. Los 12 hijos que tiene son las 12 tribus de Israel. Y hasta hoy en día siguen combatiendo. Pero la bendición está sobre ¿quién? Jacob, que es Israel. Es Israel. Pero hay contienda de alguien que salió del mismo vientre. Hay peleas, son divisiones, no son las mismas personas. ¿Y qué es lo que dice Rebeca en ese momento? ¡Ay! ¿Por qué es esto a mí? Acá dice, en esta dice diferente. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Como diciendo, prefiero morir antes de tener esta pelea. Antes de tener estos hijos que se están peleando continuamente, prefiero morir. ¿Y acaso no decimos nosotros esas cosas? Por eso el Señor me dio para arrancar de esa manera. En el 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo me recogerá Yahweh. No importa madre, padre, hijos, hermanos, el Señor es el que tiene el control de tu vida. Cuando el Señor tiene el control de tu vida, las cosas van a ir bien. Pero cuando nosotros, en esa amargura, en esa angustia, en esa tristeza, en ese dolor que estemos pasando, decimos, quítame la vida. Elías hizo lo mismo. Ese gran profeta, que oró y no llovió más por 3 años y medio. Ese dice que huyó, porque una mujer dijo, mañana quiero la cabeza de Elías muerto. Y él salió corriendo, sufriendo, y dice, ¡ay, quítame la vida! Quería morirse, porque estaba angustiado, triste. Y eso es lo que nos pasa cuando hay angustia, cuando hay tristeza, cuando hay dolor. Lo que uno atiende es, me he hecho a morir. Lo mismo pasó con Agar e Ismael. ¿Era porque no había agua, no había sustento? No, era porque una angustia la inundó y le dijo que se echó debajo de un enebro a morir. ¿Se entiende? Es necesario que nosotros nos arraiguemos y nos cimentemos en el Señor, porque si no esta nos dispara, la cosa no está buena y la cosa se viene acrecentando y se viene poniendo mala. Con el hermano el otro día hablamos, para los que estamos en Dios, sabemos que lo que viene es mejor. Sí. Sí, porque nos vamos en un reino venidero. Sí, los que estamos en Dios. Pero para aquellos que no están arraigados y cimentados en la bendita palabra, se viene la mala. Se viene la mala. Incluso en nosotros. Por algo dice que nos van a perseguir, van a petupillar, nos van a decir cualquier cosa de nosotros y nosotros tenemos que estar firmes. Firmes. Porque estamos siendo probados en el crisol. ¿Qué le dije? Que no todo lo que brilla es oro. ¿Y el oro cómo se purifica? ¿El oro cómo se trabaja? ¿El oro cómo saca las impurezas si no es metido a miles de grados en una hornaza o en el crisol? Para poder sacar lo feo, la materia, lo negro que hay. Y ahí sale el oro precioso.
Y así tenemos que trabajarnos nosotros. Porque si no es fantasía, es de mentira. Tenemos que ser trabajados, tenemos que ser puestos a prueba, tenemos que ser nosotros disciplinados, tenemos que ser orientados, tenemos que ser esforzados y valientes para poner por obra lo que el Señor manda, porque la cosa se viene como nos dice a nosotros en Mateo 24, palabra del Señor Yeshua, no de cualquiera, palabra de nuestro Salvador. Léanlo Mateo 24 y ahí viene lo que se viene. ¿Y que se ha empezado? Sí, ha empezado, pero no es el tiempo total, así como en los tiempos de Noé. Está fea, pero estando en el Elohim, nosotros tenemos esperanza de vida. Dice que el mayor servirá al menor. Ahora, ¿no eran los dos hijos? ¿Y por qué había una contienda allá adentro? Ahora lo vamos a averiguar. ¿Por qué había una contienda? ¿Por qué había un problema adentro? Ahí en Malaquías nos habla a nosotros, que lo estuvimos leyendo en toda esta semana, en la enseñanza para aprender de lo que Dios nos dice. Dice que en Malaquías 1 dice así. Voy a ir un poquito más. 1, 2 voy a decir. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste tú, como nosotros hemos dicho muchas veces, ¿quién me va a amar, Dios? ¿Por qué me pasa todo esto si me ama Dios o no? Acá dice Yahweh, yo lo he amado, dice Yahweh. Y acá dijeron ustedes, o yo, o el pueblo, ¿en qué nos amaste? Como diciendo, mira toda la que pasamos y me decís que nos amás. Y acá dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? 2, que salieron del mismo vientre, del que estamos hablando. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Yahweh, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Cómo? Si son dos niños, son dos hermanos, nacen del mismo vientre, la misma mamá y el mismo papá, y en el mismo día. ¿Por qué Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? Si son dos niños. Dos hermanos, después fueron creciendo y se hicieron hombres. Bueno, dice sí. Esaú aborrecí y convertí su monte en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, ese es Esaú. Edom viene a ser Roma en lo que es ahora la actualidad. Bien, ahí dice que Edom va a edificar y Yahweh va a destruir lo que ellos edifican. Voy a ir un poquito más abajo. En el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, dice Yahweh, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor, mi respeto, la obediencia a mí? Dice el Señor. Y dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque eso es lo que piensa la gente, que por ir a la iglesia ya está todo bien con Dios. Y no es así. Porque yo conozco gente que vive dentro de la iglesia. Acá le está hablando a sacerdotes. ¿Sacerdotes dónde vivían? En el templo, en lo que nosotros decimos iglesia. Ahí vivían. Ahí tenían su cama, venía la provisión ahí, ellos mantenían la menorá prendida, el aseo, los animales, sacrificios, la ofrenda, todo hacían ahí. Y a ellos le está hablando, cuanto más a nosotros nos está hablando el Señor, que menosprecia mi nombre, dice. ¿Y cómo menospreciamos tu nombre? Como diciendo, si yo voy a la iglesia todos los días, yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo lo amo a mi manera y creo a mi manera. Eso es lo que está pasando acá. En que menospreciar mi nombre, dice. ¿Y en qué menospreciamos tu nombre? Dicen ellos. Si estamos haciendo los sacrificios, estamos haciendo lo que tú dijiste ahí en Levítico. Estamos haciendo todo. Gente que vivía. Cuanto más la gente que va de visita. Dice así.
¿En qué hemos menospreciado tu nombre, Yahweh? En ofrecer sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. ¿Saben que en Shabbat preparamos la mesa, se convierte en un altar, y ahí enseñamos y nos hablamos y disfrutamos y comemos y compartimos? En la mesa de Shabbat se convierte en un altar, y dice acá que menospreciáis mi mesa, poniendo cosas inmundas en la mesa, dice. Y más abajo dice, y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Claro que es malo. Si el Levítico dice que, el animal tiene que ser sin defecto, de un año y perfecto, así como Yeshua era perfecto. Y ellos estaban sacrificando animales con la oreja fea, tuerto, ciego, enfermo, cojos. Y el Señor dice, ¿no es malo? Eso estaban haciendo los que vivían dentro del templo. ¿Qué dejas para el resto del pueblo? Dice, ¿es malo? Dice, preséntalo pues a tu príncipe, anda y presentáselo al rey. Llevar un cacho de carne podrida y decir, tomá, mi presidente, acá te traje un pedazo de carne podrida. Tomá, a ver qué te pasa. A ver qué pasa. O llevásela a tu jefe, viste que hay muchos que quieren quedar bien. O a una maestra. Viste que los niños, como el Chavo el 8, le llevan manzana. ¿Viste? Llevar una manzana podrida llena de gusanos, ¿qué te va a hacer? Va a decir, ¿así me querés? ¿Así me querés? Y así está diciendo el Señor. Usted está trayendo las cosas mal delante de mí. La ofrenda no es agradable. Y ahora en el tiempo que estamos, la ofrenda es la adoración, la oración, el tiempo, el congregarte. Y cuando venís, dice, y menospreciáis. Y todavía decís, ahí mismo dice, ¡ay, qué fastidio! Otra vez ir a orar. Otra vez a adorar. Donde hagas así estás mostrando fastidio. No te está agradando exaltar el nombre de Yahweh. Eso es una ofrenda inmunda. Algo que a Yahweh no le agrada. Podrás traer 1.000.000 de pesos, pero tu actitud no es buena, así como la de Caín. Y el Señor que dice, despreció Yahweh a Caín y a su ofrenda. Porque la actitud con que hacemos las cosas para el Señor, eso es lo que le importa al Señor. El Señor no viene por lo material. El Señor viene por nuestra alma. Ni siquiera por los espíritus, porque el espíritu ya es de Él. ¿Sabían ustedes? Él dice que es el Padre de los espíritus. Y ahí vemos que la palabra dice que cuando uno muere, el espíritu va a ¿quién? Al Creador. Y el alma, que es lo que quiere salvar, descansa hasta el día del juicio. Eso es lo que quiere salvar el Señor, el alma. Porque el alma es donde están los pensamientos, donde están nuestras intenciones, donde está qué estamos pensando, en que si nos frustramos, si nos ahogamos en un vaso de agua o estamos honrando al Padre. Por eso que dice, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Si hay virtud alguna en eso, que es Yeshua, el Señor y Salvador, en esto pensar. ¿Por qué? Porque estos pensamientos se disparan para matarse, que nadie me quiere, que no hay problema, que no se soluciona el problema. Se dispara para lo malo. El alma está acá. Y esta es la que tenemos que sujetarla a ser obediente a la palabra. Llevar nuestros pensamientos sujetos a la palabra de Dios en la obediencia que Yeshua HaMashiach dice. ¿Quién tiene que sujetar los pensamientos? Nosotros. No puedo pensar eso. Tengo que llevarlo a la obediencia a la palabra. Y así nosotros menospreciamos el nombre de Yahweh, haciendo cosas que pensamos que están bien, pero no están bien delante de Yahweh. No están bien delante de Yahweh. Y el Señor está hablando hoy porque está haciendo una diferencia de dos que nacieron del mismo vientre, de la misma papá y del mismo mamá, y en el mismo día. ¿Y cómo puede haber diferencia? Si nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob.
Isaac era el padre, uno de los padres de la fe. Imagínate cómo le enseñaba a ellos. Pero la decisión es propia, no podemos obligar a nadie. Es personal. No podemos hinchar a nadie y cuando nos vayamos al reino venidero no podemos agarrar a nadie de la mano. Allí en Romanos 9:6 dice así, hablando de lo que no todo lo que brilla solo, hermano. 9:6 dice así. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Vieron lo que le estaba diciendo? No todo lo que brilla solo. No todo el que va a una iglesia quiere decir que es un hijo de Dios. Porque los desastres que han pasado dentro de las congregaciones, lamentablemente, abusos, separaciones, robos, cuántas cosas pasan en las iglesias. Por eso le digo, no todo el que se vista con traje y lleva una Biblia debajo del brazo, acá está diciendo eso, no todo el que desciende de Israel quiere decir que es israelita. ¿Qué te quiere decir? Que no todo el que va a una iglesia quiere decir que sea obediente a lo que Dios manda. Hay desobediencia. A ver. Yo trabajo en el frigorífico. Pero porque yo me vista de bombero ahí para una actuación no quiere decir que sea bombero. Que yo me vista en mi casa para una obra de teatro de policía no quiere decir que sea policía. Por eso está diciendo, no todos los que se congregan, porque ¿dónde estaba Esaú y Jacob? En la misma casa. En la misma congregación. Por algo dice el Señor, que ahí tenemos una foto. Ah, y ya sacó el tarrito mi esposa acá. Acá había un frasco, si la ven en las prédicas pasadas van a ver. Hay un trigo y hay cizaña. Y están los dos en el mismo frasco. Pero vos te das cuenta cuál es la cizaña y cuál es el trigo. El trigo está así, como esa foto allí, está cargado de fruto, entonces llegan a doblarse porque están pesados. Humilladito, así, están cargados de fruto. Fruto del Espíritu, porque el trigo y la cizaña crece dentro de la congregación. La cizaña, ¿cómo está? Así. Bien derechita. Y parece trigo, pero no es. Las ovejas y los cabritos están dentro del mismo corral, dice el Señor. ¿Quién separa? Los ángeles cuando vengan su reino. Por algo dice, y no, ¿vieron? ¿Se acuerdan de el sembrador que el malo sembró? El enemigo sembró la cizaña y fueron creciendo y le dijeron, Señor, ¿quiere que separemos la cizaña del trigo? Y el Señor Yeshua dice, no, mejor déjalo que crezcan juntos. ¿Dónde está el trigo y la cizaña? En las congregaciones. Déjalo que crezcan juntos. Y cuando venga el tiempo de la cosecha, de la venida del Señor, hablando espiritualmente, dice, mis ángeles van a recoger la cizaña, van a hacer manojo y la van a echar al fuego eterno. Y el trigo lo va a agarrar, lo va a almacenar y lo va a poner en los graneros de mi Padre. Pero ¿dónde crece la cizaña y el trigo? Congregaciones. El cabrito y la oveja, ¿dónde nace? ¿De dónde? Las congregaciones. El Señor después va a apartar para acá, para acá. Depende de nosotros que seamos oveja. Depende de nosotros que seamos trigo y no cizaña. Que nos carguemos de los frutos del Espíritu que están allí en Gálatas 6. Por favor, seamos conscientes de lo que está pasando, porque ahí está, nosotros somos hermanos o no somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre, diferente madre. Pero hijos del mismo Padre. Somos hermanos. En el eterno somos hermanos. Pero ¿y por qué acá aborreció uno y amó al otro? Ahora vamos a encontrar la diferencia. El Señor lo dijo a Malaquías. Amé a Jacob y aborrecí a Saúl. ¿Y por qué? Tenemos que ir a la historia que estamos leyendo. Dice así, no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Señor lo bendiga. Ni por ser descendientes de Abraham, porque muchos dicen, no, Abraham es mi padre. ¿Y con quién confrontaba a Yeshua? Con los que decían, no, si Abraham es nuestro padre, con los fariseos. Ah, si su padre fuera Abraham, le dice, ustedes harían las obras de Abraham, le dice Yeshua a los fariseos. Porque todo acá dice, no todos los que descienden de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No es esto no lo que son hijos según la carne, sino son hijos los de Dios, sino los que son hijos según la promesa, contados como descendencia. Por eso que la promesa, ¿quién era? Isaac. Ismael, ¿quién era? La carne, la egipcia. Que tomaron un atajo para hacerlo como de esa manera, que trajo problemas hasta hoy en día. Y está esa contienda de Ismael con Isaac. Ismael ya sabemos quién son. Sí. Todo el pueblo árabe, musulmán, eso es Ismael. Contra Isaac, que es Jacob, Israel. Hasta hoy en día sigue esa contienda. Bien, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues habían nacido dos, pero dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No yéndonos de esta enseñanza. ¿Por qué ama a un niño y al otro no? Si los dos nacieron del mismo vientre, en el mismo día, de la misma papá y del mismo papá y de la misma mamá, en el mismo día. ¿Por qué? Bueno, ahora nos sigue diciendo a nosotros que Esaú dice que era cazador. Él pasaba más afuera. Esaú era cazador, pero no solamente cazador de animales con flecha y arco, porque habla la historia de eso, sino que era también cazador de alma. Cazador, con su palabra, era ¿cómo que se dice? Salamero. Tenía salamería las palabras y envolvía a las personas. Con las mentiras lo seducía a las personas. Habla de eso, de cazar almas, cazador. Cazaba le decía que sí, que él era el mejor y todo, y la gente se le creía. Y era toda una bola de mentira. Eso era Esaú. Y lo menos que tenía era comunión con el Padre. Él no tenía ese tiempo con el Padre, leyendo, estudiando. Y Jacob dice que se crió dentro de la tienda, orando, leyendo. Él se daba media vuelta, iba, yo qué sé, a buscar huevo al gallinero de la gallina, y venía y el padre Isaac estaba orando. Padre, ¿no? Y él que mamó lo que era el Padre. Sabía lo que era orar, sabía lo que era adorar, El Saúl no, ¿dónde estaba? En el medio campo. Carnal, ¿qué orar? ¿Qué nada? Por eso despreció la primogenitura. La bendición, ¿cómo era que era? La heredad era para Esaú porque nació primero. Era el mellizo, pero nació primero, y el primogenitura, todo el poder era para el primero. Y él menospreció por un plato de guiso. Se la vendió a su hermano. Porque Jacob sabía lo que era la bendición del primogénito. Que después él tenía que hacerse cargo, tenía que llevar el liderazgo, quedaba sobre él. Si papá falta, ¿quién se tenía que hacer cargo? El hermano mayor. Él despreció eso, Esaú. Porque no tenía esa comunión de saber lo que era el derecho de primogenitura. Lo desechó. Y después desechó la bendición. Que por eso nosotros somos llamados a hablar bendición sobre nuestros hijos. Isaac, cuando bendice a Isaac, le dice que iba a ser grande, que iba a tomar control, que iba bendecido. Todo bueno. Y cuando viene Saúl a buscar su bendición, ya se le había dado a Jacob el menor. Y dice que por más que lloró, con su lloro, bendíceme, Padre, ya es bendecido tu hermano. Y no tiene más bendición para mí. Sí, bueno, tú vas a ser bendecido y comerás de la grosura de la tierra y vas a ser un poder, una nación grande, como son ahora la nación esa de Sodom, que vendría a ser Roma, todo eso.
Pero tú vas a servir al menor igual. Porque ya está la bendición sobre tu hermano. Él la anheló, él la buscó, él peleó por esa bendición y tú la despreciaste. ¿Cómo buscó la bendición Jacob? Orando, buscando agradar al Padre, para que entiendan ustedes. No solo a Isaac, sino al Padre. Y obtuvo esa bendición. Por eso que Dios dice ahí en Malaquía que amé a Jacob y aborrecí a Saúl. A Saúl no le importaba orar. A Saúl no le importaba leer. A Saúl no le importaba las cosas de Dios. Y por más que nacieron los dos del mismo vientre, Dios, es como uno tiene hijos, no tiene, sí, tenemos hijos. Y a veces uno es el que está ahí pegado, bueno, vamos a cocinar juntos, y vamos a esto, y vamos a hacer lo otro. Nosotros no hacemos distinción. Tengo 3, pero ninguno hago distinción. Pero hay casas que sí se nota la diferencia. De que es más apegado a uno o a una que a otro. Se nota. Se nota la diferencia. Bueno, acá pasaba lo mismo. Dice que Rica, la madre, era pegada a Jacob. Y Isaac a Esaú, porque el otro iba todo así, iba con la flecha y cazaba un venado y lo traía al hombro y vamos a hacer un asado, papá, y todo así. Todo bruto. Pero de Dios no tenía nada. Por eso que Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No todo lo que brilla es oro. No todos los que descienden de Israel, lo dije recién, son israelitas, diciendo así, de que no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Porque ellos estaban los dos en la misma tienda. Y acá el apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es como yo le digo a ustedes, yo me disfrazo de bombero para hacer una obra, no quiere decir que sea bombero. O me disfrazo de enfermero, no quiere decir que sea enfermero. Esto está diciendo acá de las congregaciones de ahora. Del tiempo antiguo, hace 2000 años atrás, pero de ahora. No todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Porque hay quien quiere de hacer la voluntad de Dios, como Jacob, y hay quien no quiere, como Esaú. Y podemos ver las grandes tragedias que ha pasado en las congregaciones, como dije, que se visten con trajes, todo bien así, tremenda bibliona bajo el brazo, y allá van para la iglesia, pero en la casa... ¿Se entiende? Está clarita la palabra. En la casa es un desastre. En la casa son un excusado a la boca. En la casa no oran. En la casa no leen. En la casa maltratan a la esposa. Que hay testimonio verídico de eso. Me acuerdo de una historia, esto lo vi desde YouTube. Y fue real. Y había un pastor, no me acuerdo el nombre, tampoco interesa, pero si no la acción. Era pastor de la congregación.